Hola, bienvenidos al podcast número 99 ya, madre mía, casi 100, de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias y consejos, todo en un mismo programa. Casi nada. Y además los tres componentes del podcast seguimos a pie de nuestros respectivos micrófonos y cumpliendo escrupulosamente con las diversas medidas de limitación de la movilidad decretadas por las administraciones públicas. Desde aquí, vaya por delante nuestra solidaridad con todos los afectados por el coronavirus y con sus familiares y allegados, así como nuestro reconocimiento a quienes siguen arriesgando sus vidas para tratar de controlar esta catástrofe mundial. Y reiteramos nuestras disculpas ante los problemas de sonido generados como consecuencia de esta situación. Mientras nos sea posible, proseguiremos con este podcast pese a las circunstancias adversas. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Nuestra exposición de arte de la semana se sitúa en la Fundación Telefónica de Madrid. Esta entidad dedica una muestra a la figura del artista francés Joanny Lemercier Y antes que nada, David, ¿hasta cuándo vamos a poder ver esta exposición? Pues me alegra que me hagas esta pregunta, Anselmo. Inicialmente su fecha de cierre estaba prevista para el 30 de mayo, pero los organizadores la han prolongado hasta el 25 de junio. Por tanto, los seguidores que quieran verla todavía tienen bastante tiempo. La exposición lleva por título Joanny Lemercier, Paisajes de luz. ¿Pero quién es Joanny Lemercier, David? Pues mira, Charo, se trata de un artista francés nacido en 1982, cuyo trabajo se centra principalmente en el uso de la luz a través de proyecciones en el espacio y su impacto en nuestra percepción. Por lo que sabemos, se trata de una primera aproximación a este artista que tiene lugar en España. Es verdad, Anselmo, es la primera específicamente dedicada a un artista cuya obra, hasta la fecha, ha sido expuesta en los 5 continentes, incluyendo el China Museum o Digital Art de Pekín, el Art Basel Miami de Florida o el Festival de Cine de Sundance de Utah, entre otros. La muestra plantea un recorrido por su universo creativo a través de un conjunto de instalaciones audiovisuales que combinan el dominio de la programación digital con una visión poética y profunda de la naturaleza. Lemercier se introdujo en la creación artística con ordenador a la edad de 5 años, asistiendo a las clases de diseño de patrones para estampación textil impartidos por su madre. Al hilo de esta educación temprana se forjó su interés por las estructuras físicas, geometría, patrones y formas minimalistas. Las obras que forman parte de esta muestra son creaciones inmersivas y cautivadoras, que se adaptan a la arquitectura del lugar y, a través de experiencias sensuales y el uso de la tecnología, ofrecen al espectador la posibilidad de reflexionar sobre cuestiones actuales como la crisis climática, la relación del ser humano con el ecosistema y el activismo medioambiental. Ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Hasta el próximo 25 de julio, la Fundación Telefónica de Madrid acoge la obra del artista francés Joanny Lemercier en la exposición que lleva por título Joanny Lemercier, Paisajes de luz. Y nuestra habitual advertencia, claro está, siempre hay que acudir pertrechado con la correspondiente mascarilla, cubriéndose la boca y la nariz, respetando las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo que nos marcan los organizadores.
la música con la que se iniciaba nuestra película cincuentópica nos ponía en situación. Los compases que se escuchaban en los títulos de crédito daban miedo. Y tanto. Hoy hablamos de La Noche de los Muertos Vivientes, la película dirigida por George Romero y estrenada en 1968. Si se pudiera establecer una clasificación de las películas más aterradoras de todos los tiempos, La Noche de los Muertos Vivientes se encontraría en los puestos más destacados. Y tanto porque la cinta relata, y era de las primeras, la historia de un grupo de personas que trata de sobrevivir en el interior de una granja aislada después de que los muertos, por una causa desconocida, vuelvan a la vida, persigan a los vivos y den lugar a una verdadera hecatombe zombie. El film, cuyo reducidísimo presupuesto complicó el rodaje y obligó a ser filmado en blanco y negro, causó la sorpresa generalizada, por lo que contaba y por la gran violencia explícita de una parte considerable de sus imágenes para los cánones de aquella época. Sí, ahora ya pasaría prácticamente desapercibido. En fin, cuando se estrenó no existía en Estados Unidos ninguna clasificación de las películas por edades y muchos niños acudieron a sus primeros pases, quedando lógicamente aterrorizados y provocando las airadas protestas de sus progenitores. Hombre, quizá muchas luces no tenían esos progenitores cuando, visto el título de la película, llevaba al niño, ¿no? Pero bueno, oye... A ver si va a haber sido Trump uno de los traumatizados. Sí, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Madre mía. A diferencia de lo que suele ser habitual, ¿acaso lo menos relevante de la cinta fuera su reparto, conformado por intérpretes como Duane John, Judith O'Dea, Carl Hallman o Marilyn Eastman, entre otros? Con La Noche de los Muertos Vivientes, George Romero debutó en la industria cinematográfica por todo lo alto. De hecho, el resto de su carrera giró en torno a idéntica temática, aunque ya a un nivel no tan elevado. El éxito del film motivó una auténtica avalancha de esta clase de películas, la inmensa mayoría de ellas, pues de una calidad manifiestamente mejorable, todo hay que decirlo, ¿verdad, Anselmo? Hombre, además, se caía los brazos por ahí y tal. Sí. Pero este tenía algo especial, ¿verdad? Y se ha intentado proporcionar muchas interpretaciones a la película. Una metáfora de lo que sucedía con los soldados que regresaban de la guerra contra Vietnam, una crítica a la sociedad de consumo, o incluso una reflexión sobre el racismo latente en la sociedad estadounidense. Hombre, verdad, sobre todo si se ve el final de la película, que no vamos a contar, pero en fin, sobre eso habría bastante que hablar, ¿verdad, Charo? Pues sí, lo que sucede es que todo esto tal vez haya servido para aumentar sus cuotas de popularidad conforme han transcurrido las décadas. Además, una serie de problemas con los derechos de autor facilitó que pueda ser vista de manera gratuita en todo tipo de plataformas, incluyendo YouTube. Invitamos a los seguidores que no la hayan visto o que quieran revisarla a hacerlo. Y yo quiero, perdonarme que me salto un poco el ritmo, pero era horrorosa. A mí no me gustan las películas de miedo, en general, pues ya bastante miedo pasamos con la vida, pero luego ha habido otras con una muchísima más capacidad técnica, con una infinita capacidad de efectos especiales y tal, pero el miedo que provoca esta película tan barata, tan sencilla y tal, en blanco y negro es inenarrable, de verdad. Sí, Yo sí. creo que es impresionante y ya vuelvo a decir que no es mi género preferido. La desazón del blanco y negro, que es en fin, algo bastante estudiado, ¿no? Bueno, pues La Noche de los Muertos Vivientes, siempre en nuestro recuerdo. Damos paso a nuestra sección Club de Lectura, en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que seguimos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección
son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad, de la que nos hace reflexionar al tiempo que nos entretiene y nos emociona. Nuestro libro de hoy lleva por título Cuando yunque, yunque, cuando martillo, martillo, y su autor es el escritor y periodista español Augusto Asía. Augusto Asía, cuyo verdadero nombre era Felipe Fernández Armesto, madre mía, uno de los grandes, fue uno de los periodistas españoles más conocidos y, por cierto, mejor pagados del siglo XX. Nacido en 1904 y fallecido en 2002, su longevidad le permitió ser testigo de excepción de una muy extensa amalgama de acontecimientos de la más variada índole, desde la subida de los nazis al poder en 1933 hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España. Cuando yunque, yunque, cuando martillo, martillo, es una recopilación de crónicas que recoge parte de los trabajos que el autor envió al diario La Vanguardia durante los años 1939 a 1945 con motivo de la Segunda Guerra Mundial. El texto presentado por la editorial Libros del Asteroide consta en realidad de dos libros que en su momento aparecieron de manera independiente. Cuando yunque, yunque, publicado en 1946, en el que se analiza la primera parte del conflicto entre 1939 y el verano de 1943, cuando la balanza parecía decantarse del lado alemán. Y cuando Martillo, martillo, editado un año después y referido al periodo 1943-1945, que supone la constatación del triunfo de las tropas aliadas. Estamos ante un libro de extraordinario interés histórico. Conviene subrayar que Augusto Asía fue el único periodista español que permaneció en Londres durante la totalidad de la Segunda Guerra Mundial, circunstancia que le posibilita disponer de un punto de vista inalcanzable para el resto de sus compañeros de profesión. Además, también como elemento diferenciador de buena parte de dichos colegas, desde un primer momento se decanta por el bando aliado y más concretamente por el Reino Unido, país que considera que representa el sentido común, la democracia y la razón. El libro del corresponsal de La Vanguardia nos permite comprender cuál fue la verdadera evolución de la Segunda Guerra Mundial, bastante más compleja y repleta de sutilezas de lo que habitualmente nos han contado en los libros de historia al uso. A través de las páginas de la obra, percibimos las primeras derrotas del bando aliado, con el enorme desastre del fallido desembarco en Dunkerque a la cabeza, las conmociones que suponen los encarnizados bombardeos sobre Londres, la vida en los refugios subterráneos o la incorporación de Estados Unidos al conflicto. También se nos muestra el inexorable avance de los aliados sobre territorios controlados por Alemania, hasta concluir en el desembarco de Normandía, o el cercamiento final de la ciudad de Berlín, con la creciente pugna entre soviéticos y angloamericanos. Pero la visión de Augusto Asía va más allá de la Segunda Guerra Mundial. En las páginas de la obra también nos desvela algunas de las singularidades de la sociedad británica y de las peculiaridades de sus ciudadanos. Entre ellas figuran las recoletas calles donde se ubican sus más selectos comercios, el complejo mercado de la información, repleto de diarios que satirizan incluso a sus propietarios, las diferencias entre un lord y un ser, las complicadas relaciones entre ingleses, galeses y escoceses, o los curiosos procesos de realizar testamento. Su atenta lectura permite comprender lo simple de los análisis apresurados y superficiales de otros supuestos expertos en la materia. Por supuesto, Asía no es ajeno a algunas de las carencias del periodismo. No podía ser de otra manera, sea por problemas con la censura de guerra o con la censura española, se advierten algunas lagunas en el seguimiento diario de la Segunda Guerra Mundial, aunque no es menos cierto el notable carácter premonitorio de sus juicios de valor
sobre la realidad de India y sus expectativas de futuro en el medio plazo. Cuando yunque yunque, cuando martillo martillo, incluye un interesante prólogo de Ignacio Peiró. Como curiosidad, en la solapa de la primera edición se indica 1906 como año de nacimiento del autor, aunque la fecha correcta corresponde a 1904. Augusto Asía es otro eslabón más de esa magnífica generación de periodistas españoles que tuvieron capacidad para compatibilizar la práctica del periodismo con un notable dominio lingüístico, narrativo y estilístico, apostando por géneros informativos como el reportaje en profundidad o la crónica. ¿Cómo se echan en falta, verdad? De algunos de ellos, como Agustí Calvet Garciel, ya hemos hablado en este mismo podcast. De otros, como Manuel Chávez Nogales, importantísimo. Prometemos ocuparnos en el futuro. Desde luego, merece la pena conocer más sobre el quehacer de Augusto Asía. Quien se sumerja en las páginas de este libro podrá comprobar de primera mano la elegancia de su prosa, su hondo cosmopolitismo entendido en el sentido más positivo del término, el permanente y sutil sentido del humor, esa tan británica capacidad del understatement o la sempiterna actitud de curiosidad hacia cualquier cosa que le rodea. Augusto Asía. Cuando yunque, yunque. Cuando martillo, martillo. Libros del asteroide. La recomendación para nuestro club de lectura. El silencio. Poema de Julia Uceda. Hay un vacío en el que no se oyen las zapatillas y otro más profundo, el que disuelve nuestras manos y nuestro cuerpo, y solo flotan unos ojos que no lo parecen, aunque daría lo mismo porque ya no pensamos con palabras que todo lo confunden. Además, ¿para qué edificar un templo de un grito? Un grito que no suena a la expansión de las constelaciones. Un grito que no oye el pastor de planetas. Un grito que se llena como un cubo de huecos. Un templo que visita en arenas y huracanes. La boca ha gritado. ¿De qué huerto ha venido? ¿En qué lejana flor se hará otra vez silencio? Historia no aprendida. Vida sin pregunta. ¿En qué agua de otro tiempo se pulió la mandíbula y su origen? ¿En qué apagado sol se removió su cero antes del cero? Gritar. Tan solo un accidente, una arruga en el aire y un destrozo, un harapo de algo, un desgarrón superfluo, desde el violento, desde el distraído, que empuja, pisa y habla alto, no grita. Alto, solo habla. Se oye su voz pavo real y el grito se desenrosca desde su sima profunda. Un poquito de aire que primero tropieza con la esquina del pulmón, garganta arriba. Luego ondula, asalta la pared que contiene su infinitud, su triste desmesura, arañando su cárcel, resuelto en templo, ecos en frío crisopacio que se aleja en el tiempo de la boca, su nido. Y nada alrededor. La boca mueve sus alas sin sonido, sin sentido, entre el agua y el huerto, entre el hueso temprano y el légamo futuro, entre el cero y el cero, entre el cero y su carga. Anselmo Mancebo nos ha recitado el poema El silencio, escrito por Julia Uceda. Pues hasta aquí ha llegado el podcast número 99 ya,
de ¿Qué de tu vida?, el programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida?, el programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el jueves próximo. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Dearest loving daddy's daughter. Oh, oh, oh.